Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos fenomenal. Mirad, a este vídeo le he querido titular Sin raíces no hay alas. El otro día estaba viendo una conferencia de Alex Rovira y salió esta frase y a mí me hizo reflexionar muchísimo, me hizo que meditara y me hizo que parara. Y como estos vídeos, el propósito que tienen es pues que nosotros precisamente reflexionemos, meditemos, paremos. Y en mí hizo ese efecto, pues pensé, ¿por qué no? A lo mejor a alguien le puede ayudar. Vosotros sabéis que nuestra vida la rige el inconsciente. En un 95%, en un 90%, me da igual. Pero la mayoría de las veces nosotros actuamos sin saber por qué estamos actuando así. Y se lo atribuimos normalmente pues a estados de ánimo, a que no me he dado cuenta. Bueno, ponemos 20.000 excusas. Porque en realidad nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, si nosotros conocemos a nuestros ancestros, si nosotros tenemos la gran suerte todavía de tener a nuestros padres, a nuestros abuelos, a alguien a los que nosotros le podamos preguntar, vamos a darnos cuenta precisamente cómo somos capaces de comprender ciertas actitudes que nosotros tenemos hoy día. Entonces, pregúntale a tu madre, pregúntale a tu padre, pregúntale a tu abuelo, cómo eran, cómo les fue la vida, qué dificultades estaban entonces viviendo ellos, cuál era la situación a la que ellos se tenían que enfrentar. Déjalo que ellos te cuenten. Incluso verás que habrá muchas veces que te dirán, pues tú te pareces físicamente a tu abuelo, tienes el mismo carácter que tenía tu abuela. Cuando tú empiezas a entender el comportamiento que tuvieron tus padres o que tuvieron cualquiera de tus familiares en el pasado, vas a ver que muchas veces te identificas con ese comportamiento. Y vas a ver que tú tienes ciertas cosas que te comportas de la misma manera que ellos. Entonces, también hemos dicho en muchísimos vídeos que la información ni se crea ni se destruye, porque es energía. La energía es información. Entonces, toda la información de tus ancestros la tienes tú. Todo lo que vivieron tus ancestros lo has heredado tú. Lo heredas de las dos maneras. Lo heredas genéticamente, siempre hemos dicho que hay una parte genética, ¿vale? Entonces tú vas a entender muchas cosas que te van a llevar precisamente a reflexionar. Yo he actuado así, de esta manera, ante esta situación, y es que me estoy dando cuenta que es que soy clavada a mi padre. Y aquí es donde entra el que yo me entienda, el que yo me acepte, porque lo primero que tengo es que aceptar que ese comportamiento que yo no lo entendía, ahora sé de dónde viene. Ahora me viene la segunda parte. Nosotros sabemos que hoy día se sabe que la epigenética, a recordar aquello que va más allá de la genética, está diciéndome que yo puedo cambiar incluso mis genes. Bruce Lipton, ¿vale? Ya os lo dice. Muchos autores también, Greg Braden, ¿vale? Entonces, si yo entiendo cuál es mi comportamiento, cuál es mi actitud, cuál es el programa que yo traigo de mis padres, de mis abuelos, de cualquier persona, y entiendo que ellos en su momento tuvieron que actuar así porque primero a lo mejor no pudieron hacerlo de otra manera o no tuvieron oportunidades de hacerlo de otra manera, porque a ellos el ambiente que tenían, que les envolvía, era otro tipo de ambiente, estaban viviendo otra serie de circunstancias. Si yo ahora me doy cuenta que yo tengo la misma actitud que tenía, por ejemplo, mi padre, pero yo sé que las circunstancias que a mí me están rodeando hoy día no son las mismas que tiene mi padre, yo puedo cambiar esa forma de ser que yo tengo. Entonces yo en un momento determinado, ¿vale? Acepto la forma que tengo, lo sé, que soy así, y soy así porque es que la herencia que traigo, ya no genéticamente, sino a lo mejor por el programa, es el mismo que tenía mi padre. Pero yo soy consciente de que mi entorno no es el mismo que estaba viviendo mi padre. Entonces yo ahora puedo modificar esa conducta. Fijaros, si nosotros podemos hacer eso. Si nosotros, por eso yo siempre digo que el gran regalo que podemos tener hoy día es poder hablar con alguien que te diga cómo el comportamiento que tenían tus padres, tus abuelos, cualquier persona que te puedan decir, que te puedan orientar.
Porque la mejor manera de que tú seas libre, de ahí el título, sin raíces no hay alas, es precisamente sabiendo eso, conociendo tus raíces. Hay veces que nosotros decimos, bueno, me gustaría, yo qué sé, estudiar una carrera, me gustaría hacer una formación profesional, me gustaría poder tener un trabajo, pero yo no sé por qué, algo dentro de mí, algo en mi intuición me dice que tengo que hacer esto o lo otro. Y cuando yo empiezo a investigar el pasado familiar mío, me doy cuenta que a lo mejor alguien de mi familia quiso hacer lo mismo y por circunstancias no pudo. O incluso te pueden ayudar a conocer ciertas fobias. Aquí te puedo poner mi ejemplo, uno mío muy personal. Bueno, pues yo siempre le había tenido miedo a los toros, a las reses, y yo no entendía por qué. O sea, pero es que me lo veía hasta, como yo digo, hasta en la tele y me daba miedo, ¿no? No te digo nada si alguna vez me lo encontraba de frente o si alguna vez, pues yo qué sé, en esos encierros o algo que hay por ahí, le tenía auténtico pánico. Y yo no sabía, ni me había planteado nada, absolutamente nada. Y un día quedo con un primo hermano mío y me dice que si yo sabía por qué había muerto mi abuelo paterno. Y yo le dije que no lo sé, yo no tuve la oportunidad de poder hablar con mi padre, de que me hablara todas estas cosas, de que me las contara. Y él me dijo que es que mi abuelo paterno había muerto como consecuencia de la cornada de un toro. Y a mí en ese momento me hizo la mente plap. Ahora entiendo el por qué yo le tengo ese pánico que yo le tenía entonces a los toros. Entonces, a partir de ese momento, como lo entendí, pude cambiarlo. Ya no me dan tanto miedo como me daban los toros. Bueno, ya no me dan miedo ninguno. Pero entendí que el programa de mi abuelo, yo lo había recibido. Entonces, yo ya sé que las circunstancias mías de mi vida, yo no me voy a encontrar con un toro por un campo, a no ser que me meta en un sitio que esté vallado o cualquier cosa de estas, ¿no? Vale, entonces yo lo entendí. Y al entenderlo, pude quitarme ese miedo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, pues miedos que no sabemos por qué tenemos. Imagínate una persona que a lo mejor tenga miedo a volar y no sabes por qué. Y tú dices, pero ¿por qué tendré yo ese miedo a volar? Y tú hablas con tu familiar y te dice, bueno, pues que, no sé, que el hermano de tu abuelo se murió en un avión y tú no lo sabías. Y vas a empezar a entender por qué tienes ese miedo. Entonces, la mayoría de las cosas que nosotros tenemos en nuestro inconsciente, podemos entenderlas si nosotros entendemos esas raíces nuestras, si nosotros entendemos pues ese pasado que han vivido mis padres o mis ancestros. Os recuerdo que nosotros llevamos los programas de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos. La mayoría de las veces nosotros ni podemos, ni sabemos, ni vamos a entenderlo. Y imagínate que muchas de esas cosas que nosotros no llegamos a entender, simple y llanamente, por el hecho de hablar con alguien, pudiéramos entenderlas. De todas formas, también hay otra vertiente, y es el respeto que nosotros le tenemos o le tendríamos que tener a nuestros ancestros, porque sin ellos nosotros no estaríamos aquí. Fíjate el milagro de la vida que se tiene que dar para que tu padre y tu madre se conocieran, para que tus abuelos se conocieran, para que tus bisabuelos se conocieran, para que tus tatarabuelos se conocieran. Y a través de ellos hayas podido llegar tú aquí, a esa vida que tú estás viviendo. Por eso, en vez de nosotros, pues ya no solo criticar, porque la mayoría de las veces criticamos cuando no sabemos, porque es muchísimo más difícil pensar e investigar que criticar. Entonces a lo mejor criticamos pues a personas familiares nuestros por actuaciones que han tenido sin nosotros saber qué le ha llevado a esa actuación. Entonces, si por el ejemplo que yo te he dado, que nosotros sabemos que podemos cambiar nuestras actuaciones, imagínate ahora cualquier persona de tu familia, o ya no me voy a tu familia, sino cualquier persona de tu entorno, que tú no entiendas una actuación suya. Vete a saber
¿Qué le ha llevado a hacer ese acto o a comportarse de esa manera? Porque detrás de él también están esos ancestros, detrás de él también están esos programas. Entonces, mi invitación hoy es que no juzguemos a nada, a nadie, que pensemos que cada uno de nosotros, a nivel inconsciente, tenemos detrás de nosotros tantas cosas, tanta información, tanta que somos incapaces, nosotros no sabemos nunca por qué actuamos como nosotros actuamos. Entonces, esa pequeña gotita que te ayude a entenderte y esa pequeña gotita que te ayude a entender a los demás, a la forma de actuar que tienen, eso puede hacer que tú des un salto en tu vida. Eso puede hacer que a lo mejor tú seas mucho más feliz en tu vida, porque ahora me voy a cuestionar cosas que yo no sé por qué las hago, ¿de dónde me vienen? Entonces, piensa, a lo mejor, bueno, pues yo tengo este carácter, me gustaría no tenerlo, pero a lo mejor este carácter le ha servido a alguno de mis antepasados para poder sobrevivir o poder llevar una situación que antes no se podía solucionar de otra manera. Pero yo, gracias a esta vida, gracias al tiempo que ha pasado, ya no estoy viviendo lo mismo que esa persona. Entonces yo ahora puedo ya actuar de otra manera. Soy libre para actuar de otra manera. Por eso, cuanto más conocemos nuestros ancestros, cuanto más conocemos nuestras raíces, cuanto más conocemos la cultura del entorno donde nosotros nacimos, donde vivimos nuestros primeros años, mejor nos vamos a comprender. Sabemos lo que es nuestro inconsciente. Sabemos cómo influye el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar, el inconsciente de la zona donde tú has nacido. Sabemos que durante nuestros primeros años de vida todo se nos queda grabado, como si nos hubieran hipnotizado. Entonces, vamos a hacer esa pequeña reflexión. Vamos a intentar, si puedes, investiga. Investiga en tu familia, porque eso te va a llevar a que te conozcas mucho mejor, a ti mismo o a ti misma. Y te va a ayudar a que no juzgues y a que no critiques a nada, empezando por ti, a nadie. Porque la crítica es mucho más fácil que el que yo pueda razonar y entender. Bueno, pues espero que este pequeño vídeo te sirva para eso, para hacer esa reflexión y que te anime a dar ese paso de ese conocimiento. No, además, no podemos renegar de nuestras raíces. Somos lo que somos precisamente por esto. Gracias a nuestros padres, gracias a nuestros abuelos, gracias a todas esas personas que están justo detrás de nosotros. Así que vamos a agradecer a todos ellos sus vidas, sus experiencias, para que ahora nosotros podamos tener esa oportunidad de ser libres, de cambiar nuestra vida. Y nada más. Muchísimas gracias por todo y bueno, lo de siempre. Si te ha gustado el vídeo, dale a un like, compártelo si ves que le puede ayudar a otras personas y nos vemos en el próximo. Un beso.